Tratando de ser el primero en traerles las novedades del nuevo parche, quiero decirles que Valorant hace 10 minutos acaba de sacar lo que sería un pequeño tweet explicando todas las notas del parche de la versión 1.02. Y sí, señores, como están viendo en pantalla, hace nada más 13 minutos lo acaban de publicar. Ingresamos al link y básicamente vamos a hacer una review pequeña y cortita de todas las notas de la versión del parche 1.02 de Valorant. A ver, vamos a ver qué tenemos por acá. Gente, ya tienen el modo competitivo, lo que estoy leyendo acá, lo lanzaremos en esta versión. El cambio más notorio es que nuestro rango más alto ahora es Radiante, como habíamos mencionado en el video anterior de ayer, que ya llegó a las 1200 visitas, así que un lujo. Ajustamos el mercado, la mecánica cuyo efecto ralentizarse y impactos de bala. Pusimos muchísima dedicación para mejorar la interfaz del menú, por lo tanto ahora dice que puede que sea difícil acostumbrarse, pero creen que será mejor. Básicamente estuvieron actualizando el menú. Actualizaciones de agentes. A ver, gente, empezamos con Viper. Viper con tira tóxica ahora atraviesa los muros y coloca emisores en todas las ubicaciones válidas. Por ejemplo, el suelo a su alcance. Bueno, está bien, le hacía falta un bufeito. Un pequeño bufeito. Infligir daño con mordedura hará que el objetivo se vuelva frágil durante un breve momento. Frágil es una debilitación con 20 daño recibido. Nota, el daño total no tuvo cambios. Ok, en sí no tocaron el tema de los daños. Sí, mira, sí, dice redujimos el daño, pero frágil aumenta. Ah, claro. Básicamente estuvieron haciendo unos pequeños retoques, pero nada del otro mundo, digamos. Simplemente ajustes, nada del otro mundo, así que está bien, dentro de todo no se va a descontrolar. Viper podría aplicar decrecimiento de consumo, pero solo causar daño moderado con su habilidad. Por lo que era difícil castigar a un enemigo que la atravesara. Sin embargo, con Frágil, el equipo de Viper tendrá una gran ventaja si el equipo decide ignorarla. ¿Ok? Aumentaron el enfriamiento de la nube venenosa de 0,5 segundos a 6. Bueno, eso sí, es bastante enfriamiento. O sea, es como que hay un ajuste, no es ni un bufeo o un nerfeo, simplemente son ajustes, quizás algunos más notorios que otros, pero bueno. En este caso, Jet, tormenta de cuchillas, ahora se restaura cuando mata a Fénix durante va de fuego, ok. Ahora básicamente cuando matemos a Fénix, cuando tira el va de fuego, que creo que es la ulti si no me equivoco, básicamente se va a restaurar nuestra ulti. Bueno, Reina, ahora aparecen orbes de alma cuando Reina mata a Fénix durante va de fuego. Claro, básicamente cuando Reina mataba a Fénix con la ulti de Fénix, no le daba las orbes de alma, ahora sí. Bueno, está bien, me parece bien. Cypher, corregimos un error en el que la cámara espía bloqueaba la desactivación de la Spike. Corregimos un error en el que se podría colocar una ciberjaula sobre un cable trampa. Añadimos una prevención para que cámara espía no atraviese puertas del teletransporte en bin cuando se coloque en el marco exterior, o sea, algunos errores. Ajustes de los humos, a ver. Ajustamos los efectos de pantalla y salir entre los humos. Redujimos el valor de disminución. Redujimos la intensidad del ofuscamiento. Bueno, actualizaciones de armas. La Baki. A ver, precisión al caminar, agachado. Básicamente estuvieron tocando las cosas de la Baki. Precisión al caminar, precisión al correr. Bueno, vamos a ver qué más tenemos. Actualización de modo competitivo. El modo competitivo estará disponible durante esta versión. Como ven, ya tenemos lo que serían las rankeds, así que un lujo para el que quiera jugar. El modo competitivo está disponible durante esta versión y tendrá algunos cambios. A ver los cambios. Actualizamos la iconografía de los rangos, eso ya lo sabíamos, el día de ayer subimos un video. Tenemos un nuevo nombre para rango de Radiante. Expandimos la desigualdad de nivel de habilidad para jugar. Ok, esto también ya lo sabíamos, no es noticia. Si estuvieron siguiendo el video anterior, básicamente ya estarían enterados. Ajustamos el riesgo en todos los mapas. Consulta la sesión específica más adelante. A ver, ángulos de riesgo, 50-50 de Heaven, parte inferior en la alcantarilla. Ok. A ver, ¿qué tenemos acá? ¿Puede ser que estuvieron tocando algo? Ah, sí. Sí, puede ser que estuvieron metiendo cajitas. Sí, estuvieron tocando cositas dentro de los mapas. Bueno, me va. Entrar al jardín, entrada a aparición de defensores, lado atacante principal. A ver acá. Sí, básicamente estuvieron haciendo algún que otro retoque. Salida de transportador, entrada de baño, ok. Sí, me parece que está bien que hagan este tipo de toques, simplemente para darle un poquito más de dinamismo a los mapas. Reduciremos un poco la cantidad de ubicaciones donde se requiere el uso de habilidad, ya sea revisar ángulos, ok, el tema de los piqueos. La intención es que los ángulos que son más difíciles de despegar se encuentren más a menudo en zonas destinadas a reforzar el control de territorio, ok. Interfaces. Pasemos a lo siguiente, no quiero tardar mucho en el tema de eso si lo quieren leer. Como parte de nuestro esfuerzo para clarificar la experiencia dentro del cliente, incluimos varios cambios a la interfaz. Básicamente, sí, estuvieron tocando el tema de la interfaz. Las vistas de todas las secciones principales ahora tienen el botón de atrás, eso está bueno. Transformamos los detalles de todas las vistas.
Ok, por otro lado los diálogos emergentes aún usarán el botón cerrar. Retiramos el menú de opciones desplegables, agregamos un botón de opciones en la parte superior derecha y con respecto al pase de batalla agregamos un botón de texto de pase, básicamente cuestiones de interfaz como bien lo dicen. Sección de contratos, retiramos la sección de agentes abajo de la colección, ok, funcionalidad, agregamos una opción para rendirse. Opa, acá tenemos algo nuevo, la gente se puede rendir según como vea en su partida. Esto está bueno como el counter, por ejemplo. En el counter lo que se podría hacer es básicamente tirar un surrender y a ver cómo se hace. Se puede escribir /RR, renunciar, conceder o rendirse. Ok, para votar solo es necesario escribir /sí, /no. Presionar F5 o F6 respectivamente, ok, cada equipo solo puede pedir una votación por vez en cada medio tiempo, por lo tanto si votan ya no van a poder votar más en ese tiempo. Una vez que se inicia la votación, la opción quedará en espera hasta la siguiente ronda, ok, y el equipo ganador obtendrá créditos por cada ronda que sea necesaria para llevarse la victoria, 13 rondas. Por su parte, el equipo que se rinde pierde créditos por cada ronda necesaria para llegar a las 13 rondas. Básicamente, si se rinden van a ganar menos experiencia. Agregamos una configuración que permite a los jugadores silenciar de forma permanente el texto de los jugadores enemigos. Básicamente están contando que sí, agregaron la funcionalidad de surrender y yo tengo miedo que la utilicen para trolear, bueno, pero ya veremos qué sucede. Bueno, actualizaciones de Spy Rush, actualizaciones de rendimiento, optimizaron un escenario de rendimiento muy eficiente, optimizaron los controladores de rachas, básicamente hicieron optimizaciones y correcciones de errores. Así que errores conocidos, las partidas competitivas de esta versión se resolverán. Ok, básicamente están diciendo que si tienen errores en las partidas, que por favor que esperen que ya lo van a solucionar. Así que nada gente, espero que les haya gustado las notas del parche. Realmente hicieron unos ajustes en lo que sería el tema de Cypher, de Jet, de Reina y también bueno de Fénix, el tema de las ultis y de los humos. La verdad que me parece bien los ajustes, más que nada Viper, que la veía bastante muerta en las últimas partidas, que la verdad no la veía mucho. Así que nada, y bueno gente, ya tienen las ranked activas, así que nada más, se pueden ir a disfrutar de las ranked. La verdad que les deseo la mejor de las suertes y que logren el máximo rango posible. Nada más gente, por favor tengan cuidado con el tema del surrender, no lo spamen, traten de jugar a lo máximo que puedan y nada más. También recuerden que tienen mi Discord en la descripción donde hacemos algún que otro torneito de vez en cuando y también tienen mi link de Twitch donde hago directos todos los días. Así que nada más gente, yo fui Diego, un saludo y hasta el próximo video. Chau chau.